Soy Kayum Riewei, tengo 33 años y solía pensar que mi vida era bastante buena. Hace 3 meses, te habría dicho que mi matrimonio con Marissa era sólido, quizás incluso algo de lo que enorgullecerse. Llevábamos 7 años juntos y creía que habíamos descubierto cómo hacerlo funcionar a pesar de nuestras diferencias. Ella venía de un mundo de ricos, casas lujosas, escuelas privadas y apellidos que significaban algo. Yo venía de una familia de clase trabajadora, mi padre era mecánico, mi madre enfermera, y nunca tuvimos mucho más de lo necesario. Cuando nos conocimos, yo era solo un tipo que arreglaba computadoras, y ella era una mujer brillante y hermosa a la que no parecía importarle de dónde venía. Pensé que éramos iguales, o al menos me convencí de ello. Pero al mirar atrás, veo que las grietas siempre estuvieron ahí, esperando a abrirse de par en par. Su familia, su madre Blit y su hermano mayor Gregory, nunca me apreciaron. Cada vez que estaba con ellos, sentía como si estuviera haciendo una audición para un papel que nunca conseguiría. Sonreían, sí, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marissa siempre le restaba importancia, diciendo, ya cambiarán de opinión, Kayum, solo dales tiempo. Quería creerle. De verdad. Pero 7 años es mucho tiempo para esperar a que la gente deje de tratarte como basura bajo sus zapatos lustrados. Había habido tensión durante un tiempo con pequeñas discusiones aquí y allá, pero nada que no pudiera manejar. Eso fue hasta la reunión familiar anual en Nueva York. Se suponía que sería un fin de semana para conectar, una oportunidad para suavizar las cosas. Marissa me rogó que fuera, dijo que esta vez sería diferente, que su familia me vería tal como era. La verdad es que no me hizo ninguna gracia. Hubiera preferido quedarme en casa arreglando una docena de portátiles rotos que volver a ver a sus familiares, pero fui por ella. La finca era una enorme casa colonial encaramada en un acantilado, llena de escaleras empinadas y habitaciones frías y resonantes. Era hermosa, de una manera que te hacía sentir pequeño, como si no pertenecieras a menos que hubieras nacido allí. Desde el momento en que llegamos, pude sentir el peso de sus miradas. Blit me saludó con un apretón de manos tan débil que apenas lo sentí, y Gregory sonrió con suficiencia como si supiera algo que yo desconocía. Todo el fin de semana se extendía ante mí como un examen para el que no me había preparado, y no me equivocaba. Cada conversación era un campo minado. Decía algo simple como que buen tiempo hacía, y Blit me corregía diciendo que hacía un calor inusitado para esta época del año, como si hubiera insultado a la familia por no saberlo. Gregory intervenía con algún comentario ambiguo sobre mi trabajo, preguntándome si alguna vez había pensado en ascender en la vida. Yo me reía, intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba furiosa. Marissa me decía que me relajara, que no lo decían en serio, pero lo veía en sus ojos, ella sabía que sí. Para el segundo día, contaba las horas para irnos. Mantuve la cabeza baja, fui educada, pero era como intentar contener el agua, se me escapaba. La cena de esa noche fue el punto de inflexión. Estábamos todos reunidos alrededor de una mesa larga y pulida, con las velas titilando y los cubiertos tintineando, y pensé que tal vez podría salir adelante sin luchar. Marissa me apretó la mano por debajo de la mesa, como si me estuviera animando, y por un segundo, me sentí bien. Pero entonces Gregory volvió a hablar, esta vez más alto, y Blit se unió a él, criticando todo, desde mi forma de sentarme hasta la camisa que había elegido. Sentía que la sala se cerraba sobre mí, todos esos ojos fijos en mí, esperando a que me equivocara. No sé por qué pensé que sería diferente. Quizás solo estaba cansado de fingir que no dolía. Quizás quería demostrarles algo a ellos, a Marissa, a mí mismo. Fuera lo que fuese, sentó las bases para todo lo que vino después, y al final de ese fin de semana, ya no era el mismo hombre que había cruzado esas puertas. Esa reunión no fue solo una reunión familiar, fue el comienzo de una tormenta que no vi venir, una que se había estado gestando silenciosamente durante años. Soy Kayum Riewei, y nunca se me ha dado bien ocultar lo que siento, sobre todo esa noche de la reunión. La finca familiar en Nueva York parecía sacada de una película, enorme, vieja y fría, con su vista al acantilado y sus interminables escaleras que subían a habitaciones que no me permitían ver. Marissa me había arrastrado hasta allí, prometiendo que esta vez sería diferente, que su familia por fin me sería más indulgente. No le creí, la verdad, no, pero fui de todos modos porque la quería y porque seguía esperando que algún día tuviera razón.
Todo el lugar olía a dinero y prejuicios, y desde el momento en que llegamos, supe que me esperaba algo. Gregory, su hermano mayor, me esperaba en la puerta con esa sonrisa suya, como si ya hubiera ganado un juego que yo no sabía que estábamos jugando. Blythe, su madre, salió envuelta en una nube de perfume y me miró con una expresión que indicaba que había dejado rastros de barro en sus pisos perfectos, aunque mis zapatos estaban limpios. Intenté quitármelo de encima, me dije que solo habían sido un par de días, pero cada paso que daba en esa casa me hacía más profundo en una trampa. Marissa me susurraba, sonríe, Callum, ya se calentarán, pero su voz sonaba más desesperada que segura. Pero la cena era la verdadera prueba. Nos sentamos todos en una mesa enorme, de esas que se ven en las fotos de la realeza, con velas, copas de cristal y tantos tenedores que no sabía qué hacer con ellos. Me vestí elegante y me puse una corbata, aunque los odio porque quería encajar, o al menos no convertirlos en blanco fácil. Llegó la comida, cosas sofisticadas que no podía pronunciar, y me quedé callada, asintiendo mientras hablaban de personas y lugares de los que nunca había oído hablar. Entonces empezó Gregory. «¿Y Callum?», dijo, reclinándose en su silla como si fuera el dueño del mundo, ¿sigue trasteando con esas computadoras? Debe ser genial tener una vida tan sencilla. Su tono era cortante y algunos de sus primos rieron disimuladamente. Forcé una risa, le dije algo sobre lo mucho que me gustaba mi trabajo, pero no me dejó. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más ambicioso?, preguntó, y sentí la mirada de Blythe clavada en mí, esperando a que me equivocara al responder. Murmuré algo sobre ser feliz donde estaba, y Marissa me apretó la rodilla bajo la mesa, como si eso fuera a ayudar. No fue así. La sala no dejaba de vibrar con su parloteo, y me sentí como un fantasma, simplemente allí, sin formar parte de ello. Entonces se me ocurrió la tonta idea de brindar. No sé por qué. Quizás pensé que les demostraría que no era un extraño, que pertenecía a esa mesa con mi esposa. Me puse de pie, me aclaré la garganta y empecé a hablar de gratitud, de lo afortunado que me sentía de formar parte de su familia. Lo mantuve breve, sencillo, nada sofisticado, pero a mitad de la conversación, sus primos se echaron a reír. No fuerte, solo una risa silenciosa y malvada que se extendió como una onda. Me ardía la cara y me detuve, mirando todas esas caras, algunas divertidas, otras aburridas, ninguna de mi lado. Alcé la voz sin gritar, solo firme, y dije, hablo en serio. Lo digo en serio. La risa se apagó y la sala quedó en silencio. Pensé que tal vez había logrado comunicarme, que me habían oído por una vez. Pero entonces Blythe se levantó lenta y pausadamente, como si estuviera a punto de dar un veredicto. No toleramos rabietas en esta mesa, Callum, dijo con voz gélida. Berrinches. Como si fuera un niño enfadado, en lugar de un hombre intentando decir algo serio. Miré a Marissa, esperando que dijera algo, lo que fuera, para apoyarme. No lo hizo. Se quedó mirando su copa de vino, haciéndola girar como si contuviera todas las respuestas. Sentí una opresión en el pecho y volví a sentarme, con el silencio apoderándose de mí. El resto de la cena se alargó, los tenedores raspando los platos, las voces volviendo a la normalidad como si nada hubiera pasado, pero yo ya estaba harta. Lo presentía en el estómago, no era solo otra mala noche. Era el comienzo de algo que se desmoronaba. Gregory sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa, Blythe dio un sorbo a su bebida y Marissa evitó mirarme a los ojos. Intenté extender la mano, tender un puente con esa tostada estúpida, y la quemaron antes de que pudiera terminar. Mantuve la boca cerrada después de eso, asintiendo cuando era necesario, pero por dentro estaba furioso. No era ruidoso, no era salvaje, solo un calor constante y creciente que no podía quitarme de encima. Había pasado años aguantando sus críticas, tragándome el orgullo, diciéndome que valía la pena por ella, pero allí sentado, viéndola elegir su vino antes que a mí, empecé a preguntarme cuánto más podría aguantar. La noche terminó con despedidas educadas y sonrisas falsas, y seguí a Marissa a nuestra habitación, con el peso de ese momento aún sobre mí. Aún no lo sabía, pero esa tostada fría fue la primera grieta en un muro que había estado sosteniendo durante demasiado tiempo. Soy Callum Rieway, y nunca me han gustado los grandes alborotos, pero esa noche, después de cenar en la reunión, no pude contenerme más.
Habíamos regresado a la habitación de invitados que compartíamos Marissa y yo, una habitación elegante con una cama con dosel y cortinas que probablemente costaban más que mi coche. La puerta se cerró con un clic tras nosotros, y me quedé allí parado un segundo, mirando al suelo, intentando encontrar la manera de decir lo que llevaba años guardando. La corbata me ahogaba, así que me la quité de un tirón y la tiré sobre la silla. Toda la noche repasando en mi cabeza la sonrisa burlona de Gregory, la fría despedida de Blythe, y a Marissa sentada como una estatua mientras su familia se reía de mí. Me giré hacia ella, y ya estaba sentada en el borde de la cama, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el que hubiera hecho algo malo. ¿Qué has dicho, Callum?, preguntó en voz baja pero cortante, como si estuviera regañando a un niño. Respiré hondo intentando mantener la calma, y dije, ya basta, Marissa. Ya terminé con esto. Ella puso los ojos en blanco, y ese pequeño gesto me encendió. Eres demasiado sensible, dijo como si ya lo supiera. Solo bromeaban. No tenías por qué armar un escándalo. Una escena. No grité, no lancé nada, solo alcé la voz para terminar un brindis que habían convertido en un chiste. Me acerqué con las manos apretadas a los costados y dije, soy tu marido, no su saco de boxeo. Llevo años aguantando sus tonterías, y nunca me has defendido. Ella no se inmutó, simplemente mantuvo los brazos cruzados, con el rostro tranquilo y sereno, como si lo hubiera ensayado. No lo entiendes, dijo. Así son. Solo tienes que aceptarlo. Asúmelo. 7 años de comentarios sarcásticos, sonrisas falsas y pruebas que no pude aprobar, y ella pensó que debía seguir tragándomelo. Mi voz se mantuvo baja, pero ahora me temblaba. No debería tener que lidiar con eso. Deberías haberme protegido ahí abajo. En cambio, dejaste que me trataran como si no fuera nada. Suspiró largo y dramático como si la estuviera agotando. Estás exagerando esto, dijo, y pude percibir a su madre en su tono, ese mismo tono de superioridad. Fue entonces cuando lo perdí, no fue fuerte ni salvaje, solo un suave chasquido dentro de mí. No, Marissa, dije, no lo soy. Ya no quiero fingir que esto está bien. Ya no soy el tipo al que patean mientras tú miras. Entrecerró los ojos y se levantó, dejando caer por fin los brazos cruzados. Tienes 2 opciones, Callum, dijo con voz firme. Discúlpate o vete. Me quedé paralizado. La habitación quedó tan silenciosa que podía oír el viento sacudiendo las viejas ventanas. ¿Disculparse? ¿Por qué? ¿Por intentar decir algo sincero? ¿Por querer que a mi esposa le importara? La miré fijamente esperando que se retractara, que se ablandara, que me demostrara que no hablaba en serio. Pero ella simplemente se quedó allí, con la frente en alto, como si hubiera trazado una línea, y me hubiera retado a cruzarla. Había pasado años luchando por nosotros, defendiendo mi caso ante su familia, demostrando que era lo suficientemente bueno, rogándole que me viera como algo más que el hombre con el que no querían que se casara, y ahora me estaba dando un ultimátum, como si yo fuera el que había fracasado. Me dolía el pecho, un dolor profundo y pesado, pero tenía la cabeza despejada por primera vez en mucho tiempo. No le grité. No le rogué que cambiara de opinión. La miré de verdad, y vi a alguien que los había elegido a ellos antes que a mí otra vez. De acuerdo, dije con voz firme aunque sentía que me quebraba. Parpadeó como si no se lo hubiera esperado, pero no le di tiempo a responder. Me di la vuelta, saqué mi bolso de lona del armario y empecé a empacar. No todo, solo lo necesario. Unas cuantas camisas, mis vaqueros, mi cepillo de dientes. Me observaba en silencio y sentía su mirada fija en mi espalda, pero no dijo nada. No, espera, no hablemos nada. Cerré la cremallera de la bolsa, me la colgué al hombro y caminé hacia la puerta. Tenía la mano en el pomo cuando por fin habló. ¿De verdad haces esto?, preguntó y se le quebró la voz, pero no fue suficiente para detenerme. No me giré. Sí, dije que sí, y salí. El pasillo estaba oscuro, la casa en silencio, salvo por el leve murmullo de voces abajo. Bajé rápido por esas estúpidas y quejumbrosas escaleras, pasando junto a los retratos de sus antepasados que me miraban como si supieran que no pertenecía allí. Mi camioneta estaba estacionada afuera, y tiré mi bolso atrás, me subí y encendí el motor. Los faros iluminaron la noche y me fui,
mientras la camioneta se encogía en mi espejo retrovisor. Aún no sabía a dónde iba, solo que no me quedaría. Mis manos apretaban el volante con fuerza y el corazón me latía con fuerza, pero ya no me sentía atrapado. Había pasado tanto tiempo intentando encajar en su mundo, esforzándome para que funcionara, y en ese momento me di cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Me había dado a elegir, disculparme o irme, y yo elegiría la opción que ella no creía que elegiría. El camino se extendía frente a mí vacío y negro, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Soy Cayum Rie Wei, y no miré atrás después de dejar aquella casa enorme y fría en el acantilado. El motor de la camioneta rugía bajo mis pies mientras me alejaba de la reunión, de Marissa y su familia, de 7 años intentando ser alguien que no era. Mis manos seguían apretadas al volante, mi bolso rebotaba en el asiento trasero y la mente me daba vueltas, pero no me sentía perdida, todavía no. Solo sabía que no podía volver a casa, no al piso que compartíamos, no a la vida que parecía una jaula con su nombre. Conduje de noche la carretera oscura y silenciosa, pasando por pequeños pueblos cuyas luces se apagaban una a una. Mi teléfono permaneció apagado. No quería oír su voz, ni la de Gregory ni la de Blit, no quería ver los mensajes que sabía que llegarían. Unas 2 horas después, vi el letrero de un aeropuerto pequeño, uno de esos regionales que te pierdes si no miras. No era gran cosa, apenas más que una pista de aterrizaje y un edificio bajo de ladrillo, pero algo me atrajo. Aparqué la camioneta, cogí mi bolso y entré. El local estaba medio dormido, solo un tipo aburrido en el mostrador y un par de máquinas expendedoras zumbando en la esquina. No tenía ningún plan, ni siquiera sabía a dónde quería ir, pero al llegar al mostrador, pregunté, ¿cuál es el próximo vuelo? El hombre apenas levantó la vista, tecleando en su ordenador. Tengo uno a Oregón en 40 minutos, dijo. Uno pesa $200. Oregón. Nunca había estado allí, ni siquiera lo había pensado mucho, pero parecía muy lejos de Nueva York, lejos de su familia, lejos del desastre del que acababa de salir. Me lo llevo, dije sacando mi tarjeta. Se encogió de hombros, imprimió el billete y me lo entregó como si no fuera gran cosa. Para él no lo era. Para mí, lo era todo. Me senté en una silla de plástico duro cerca de la puerta de embarque, con mi maleta a mis pies, viendo el reloj avanzar. Mi corazón seguía latiendo aceleradamente, pero no era miedo, era algo más, algo así como alivio mezclado con una energía salvaje que no había sentido en años. El avión era pequeño, uno de esos aviones para saltar charcos con asientos estrechos y un solo pasillo, pero no me importó. Me apretujé junto a una ventana, me abroché el cinturón y miré la oscura pista. Cuando rugieron los motores y empezamos a rodar, sentí que el suelo se deslizaba, y con él, todo el peso que llevaba. Allá arriba a 6.000 metros de altura, solo éramos yo y el zumbido del avión, sin voces que me dijeran qué debía hacer, sin ojos que me juzgaran por lo que no era. Mantuve el teléfono apagado durante todo el vuelo, ni siquiera lo revisé al aterrizar. No quería saber si Marissa había llamado, no quería oírla preguntar por qué me había ido ni que me dijera que volviera. El aeropuerto de Oregón era más grande pero aún así tranquilo, de esos lugares donde la gente se mueve despacio y no pregunta. Alquilé un coche con efectivo, un sedán destartalado que olía a café rancio, y conduje hacia la costa. No tenía mapa, solo una vaga idea de ir hacia el oeste hasta encontrar agua. El cielo empezaba a aclarar cuando llegué, gris y suave con la promesa de la mañana. Encontré un motel barato cerca de la playa, de esos con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante. A la recepcionista no le importó quién era ni por qué estaba allí, simplemente tomó mi dinero y me dio una llave. La habitación tenía una cama pequeña, una silla y un lavabo con un espejo roto, pero era mía, al menos por ahora. Dejé caer mi mochila, me quité los zapatos y me senté en el borde del colchón, escuchando el tenue sonido de las olas afuera. Me temblaban un poco las manos, no por el frío, sino por la prisa. Lo había logrado. Salí, compré un billete y aterricé al otro lado del país sin ningún plan ni disculpas. Una parte de mí se preguntaba qué estaría haciendo Marissa en ese momento. ¿Ya se lo habría contado a su familia? ¿Se estarían riendo, diciendo que sabían que me derrumbaría? Me imaginaba a Blit negando con la cabeza, a Gregory sonriendo con suficiencia y a Marissa sentada allí, quizá confundida, quizá enfadada, pero probablemente sin perseguirme. Me había dado ese ultimátum,
disculparme o irme, y yo elegiría la puerta que ella no creía que tomaría. Me recosté en la cama, mirando el techo manchado, y dejé que el silencio me invadiera. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía contactarme. Por primera vez en años, no le tenía que rendir cuentas a nadie. Ni a ella, ni a su familia, ni siquiera a mí mismo, con esa forma suplicante de antes. El aire olía a sal y libertad, y aunque no sabía qué vendría después, sabía que no iba a volver atrás. Oregón era una pizarra en blanco, un lugar donde podía respirar sin que nadie me dijera que lo estaba haciendo mal. Cerré los ojos, el sonido del océano filtrándose por las delgadas paredes, y pensé, esto es todo. Esto es mío. El billete de ida no era solo un vuelo, era una línea que había trazado y no iba a volver a cruzarla. Soy Cayum Rieway, y esos primeros días en Oregón me hicieron sentir como si hubiera salido de mi propia vida para entrar en la de otra persona, una mejor, más tranquila. Desperté en esa habitación de motel barato con el espejo roto y el sonido de las olas colándose por la ventana, y por primera vez en años, no sentí que tuviera que dar explicaciones a nadie. Mi teléfono seguía apagado, metido en el fondo de mi bolso, y no estaba lista para volver a encenderlo. No quería saber qué me esperaba, llamadas perdidas, mensajes, lo que Marissa o su familia tuvieran que decir. Solo quería silencio, y Oregón me lo dio. Después de una ducha rápida en ese baño diminuto, recogí mis cosas y salí, pensando que encontraría algo más permanente. La recepcionista ni siquiera levantó la vista cuando dejé la llave, y eso me gusta, sin preguntas ni alboroto. Conduje por la costa en ese sedán alquilado con el océano a mi izquierda, gris e interminable, y los árboles a mi derecha, altos y verdes de una forma a la que no estaba acostumbrado en el este. Era hermoso, pero no de forma estridente, sino constante, como si no necesitara demostrar nada. Acabé en un pueblo pequeño, uno de esos lugares con una sola calle principal y unas cuantas tiendas que parecían de toda la vida. Había un cartel en una ventana, estudio en alquiler, $600 al mes. Me detuve, llamé y me encontré con un tipo llamado Tom que olía a pescado, y me dio las llaves después de que le diera el dinero del primer mes. El lugar no era nada lujoso, una habitación con cocineta, baño y vistas al mar si te asomabas a la ventana, pero era mío. Dejé caer mi bolso al suelo, me senté en el sofá abultado y solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ese primer día, caminé hasta la playa con las manos en los bolsillos y el viento me tiraba de la chaqueta. La arena estaba fría bajo mis zapatos, y las olas llegaban lentas y constantes, como si me dijeran que me tomara mi tiempo. Me sentí más ligera que en años, como todo ese peso de la familia de Marissa. Sus vacunas, sus reglas, sus expectativas se habían quedado en Nueva York. Conseguí un par de trabajos freelance de informática en línea, cosas fáciles que podía hacer desde cualquier lugar, y compré comida en una tiendita donde la cajera me sonrió como si ya fuera una clienta. Era sencillo y sencillo era lo que necesitaba cada semana. Para el tercer día, la paz empezó a resquebrajarse. Había dejado el teléfono apagado, pero la curiosidad, o quizás la estupidez, me venció y lo encendí. La pantalla se iluminó con notificaciones, una tras otra, como una tormenta que se avecinaba. Marissa me había llamado 10 veces, dejando mensajes de voz que no escuché. Gregory me envió un mensaje: eres un desastre escapándote así. El mensaje de la vida era más largo, algo sobre cómo había deshonrado a la familia y abandonado mis responsabilidades. Lo revisé todo con un nudo en el estómago, pero no lo dejé penetrar demasiado. Ya lo había oído antes, su enojo, sus reproches, y no iba a cargar con ello más. También había mensajes de mi hermana, preocupados, y un par de mi amigo Dorian, solo para saber cómo estaba. Volvería a ellos más tarde, pero aún no. Borré los chats familiares a los que Marissa me había obligado a entrar, esos hilos interminables de sus primos planeando almuerzos y su madre enviándome recordatorios pasivo-agresivos sobre etiqueta. Mi teléfono se sintió más limpio después de eso, como si me hubiera quitado una capa de mugre. Las llamadas seguían llegando, aunque Marissa otra vez, luego Gregory, luego un número que no reconocí, pero supuse que era Blit usando el teléfono de otra persona. No contesté. No necesitaba oír el pánico ni la rabia, no necesitaba saber si me estaban insultando o llorando. Ya conocía el guión. Yo era el malo, el que se daba por vencido, el que no podía con la situación. Bien. Que lo piensen.
Me senté a la mesa de mi estudio, abrí mi portátil y le escribí un correo electrónico a Marissa. No era largo, solo unas líneas. Estoy a salvo. No voy a volver. Si necesitas contactarme, habla con mi abogado. Aún no tenía abogado, pero pronto lo conseguiría. Le di a enviar, cerré la laptop y me recosté en la silla, mirando al techo. Sin disculpas, sin excusas, sin espacio para que ella discutiera. Eso fue todo, lo último que le diría por un tiempo, quizá nunca. El teléfono volvió a vibrar, pero lo apagué y lo tiré al sofá. Afuera el cielo se teñía de rosa sobre el agua, y salí al pequeño balcón, respirando el aire salado. Podía oír gaviotas y el zumbido de un barco a lo lejos. Esta era mi vida ahora, tranquila, mía, sin reglas. No sabía cuánto duraría, no sabía qué harían después, pero durante esas primeras 48 horas, encontré algo que no había tenido en años. Paz. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era la ausencia de sus voces, sus demandas, su juicio. Decía todo lo que no podía expresar con palabras. Me alejé y no miraba atrás. Las olas seguían llegando firmes y seguras y dejé que me inundaran, ahogando el pasado con cada golpe. Soy Cayum Rieway, y después de una semana en Oregón, empecé a sentir que por fin se calmaba el polvo, no solo a mi alrededor, sino también en mi interior. Ese pequeño estudio junto a la costa ahora era mi hogar, con sus suelos crujientes y la brisa marina que se colaba por la ventana cada mañana. Me despertaba con el sonido de las olas, preparaba café en la taza desportillada que había comprado en una tienda de segunda mano y me sentaba a la mesa con el portátil, aceptando trabajos freelance de informática para pagar las facturas. No era glamuroso, pero era mío, y con eso me bastaba. De vuelta en Nueva York, solo podía imaginar lo que decían de mí. La familia de Marissa tenía una forma especial de convertir todo en una historia donde ellos eran las víctimas y yo el villano que había salido furioso y los había dejado a todos en la ruina. Nos abandonó. Podía oír a Blythe decir, con la voz llena de ese falso dolor que también se le daba. Era inestable, añadía Gregory, sonriendo con sorna como si siempre hubiera sabido que me derrumbaría. No soportaba la presión. Marissa podría decir, en voz baja y triste, como si estuviera decepcionada pero no sorprendida. No tuve que adivinar demasiado. Había vivido con su juicio lo suficiente como para saber cómo lo interpretarían. Se sentaban alrededor de esa gran mesa en la finca, bebiendo vino y criticándome, convenciéndose de que yo había sido el problema desde el principio. Pero yo no estaba allí para oírlo, y eso era lo mejor. Sin embargo, había gente que lo veía de otra manera, mis propios testigos, podría decirse. Mi hermana Ellie me había visto encogerme a lo largo de los años, intentando encajar en el mundo de Marissa. Me llamaba después de cada visita a su casa, preguntándome, ¿por qué dejas que te traten así? Yo le quitaba importancia, le decía que no era para tanto, pero ella sabía que no era así. Mi mejor amigo, Dorian, era igual. Había estado ahí desde el principio cuando Marissa y yo apenas éramos novios, y me había visto desaparecer poco a poco a la sombra de su familia. No eres tú mismo con ellos, tío, decía, y yo me reía, pero tenía razón. Ambos intentaron advertirme a su manera, que estaba perdiendo algo a mí mismo, quizá, y ahora que me había ido, sentía que volvía. Marissa no pidió el divorcio de inmediato, y eso no me sorprendió. No era de las que se apresuran. Esperaría, lo dejaría pasar, a ver si yo me derrumbaba primero. Blythe probablemente le dijo que volvería arrastrándome, con el rabo entre las piernas, suplicando perdón. Siempre lo hacen. Podía oírla decir, toda engreída y segura, como si yo fuera un perro callejero predecible. Gregory la respaldaba, diciendo que no tenía las agallas para irme. Se quedaban allí planeando cuánto tardaría en derrumbarme, cuántos días pasarían antes de que apareciera en el apartamento con una disculpa y prometiendo portarme bien. Pero los días se convirtieron en semanas, y no llamé, no escribí, no aparecí. Envié ese correo electrónico. Estoy a salvo. No volveré. Hablé con mi abogado y eso fue todo. Silencio de radio por mi parte y seguro que los volvía locos. Me imaginaba a Marissa mirando su teléfono, esperando algo que no llegaba, con su madre vigilándola, diciéndole que tuviera paciencia. Pero ya no les seguía el juego. Aquí afuera volvía a respirar, respiraba de verdad,
no solo aspiraba aire entre sus golpes y expectativas. El aire de Oregón era limpio, penetrante con la sal y el pino, y me llenaba los pulmones como si lavara todos los años que había pasado conteniendo la respiración. Caminaba por la playa por las mañanas con las manos en los bolsillos, viendo las olas entrar y salir, y era como si estuvieran suavizando las asperezas de mi interior. No necesitaba mucho, solo mi pequeño lugar, mi trabajo y la tranquilidad. Borré sus voces de mi teléfono, sus caras de mi mente y cada día que pasaba me iba. Me sentía más fuerte, como si estuviera construyendo algo nuevo con las piezas que habían intentado romper. A veces pensaba en mi madre, en cómo nos crió a ella y a mí sola tras la muerte de papá, trabajando largas jornadas en el hospital para alimentarnos. Nunca se disculpó por ser quien era, nunca se doblegó para encajar en la idea que los demás tenían de ella, y yo lo había olvidado de mí misma en algún momento. La familia de Marisa me había hecho sentir insignificante, como si tuviera que demostrar que valía algo, pero aquí, no tenía que demostrar absolutamente nada. A la gente que conocí, el hombre del supermercado, la señora de la cafetería de la esquina, no les importaba de dónde venía ni con quién me había casado. Simplemente asentían, me saludaban y me dejaban en paz. Era simple, y simple era la libertad. Mantenía el teléfono apagado casi todo el tiempo, solo lo encendía para hablar con ella o Dorian, quienes me aplaudieron cuando les dije que me iba. Ya era hora, dijo ella, y Dorian se rió diciendo, sabía que lo tenías dentro. Ellos eran mis pilares, los que me recordaban que no estaba loca por irme. Marisa podía esperar todo lo que quisiera, su familia podía inventar sus propias historias, pero yo no iba a regresar. La situación se había calmado y yo seguía de pie, más fuerte, más tranquilo y finalmente libre. Soy Cayum Rieway, y 2 meses después de aterrizar en Oregón, tuve que regresar. No para quedarme ni para arreglar las cosas, solo para conseguir lo que era mío. Había estado viviendo con ligereza en ese pequeño estudio costero, trabajando como freelance, respirando el aire salado, pero había cosas en el piso que no podía dejar para siempre. No muebles ni cosas lujosas, Marisa podía quedarse con todo eso, sino con las pequeñas cosas que importaban. Los libros viejos de mi madre, un reloj que me regaló mi padre antes de morir, un par de fotos de ella y yo de niños. Eran míos, legalmente y en todos los sentidos, y no iba a dejar que se quedaran enterrados en su mundo. Así que reservé un vuelo barato de vuelta a Nueva York, alquilé un coche en el aeropuerto y conduje hasta el apartamento una gris mañana de martes. Todo el viaje fue como adentrarme en un recuerdo que no quería revivir, las calles familiares, el bullicio de la ciudad, el peso de todo volviendo sigilosamente. No le dije a nadie que iba a venir, ni a Marisa, ni a su familia, ni siquiera a ella ni a Dorian. Quería que fuera rápido y tranquilo, entrar y salir antes de que se pelearan. El apartamento seguía igual cuando llegué, un edificio elegante con ventanas de cristal, el tipo de lugar que su dinero había elegido, no el mío. Todavía tenía mi llave y giró en la cerradura con facilidad, la puerta se abrió de golpe y dejó entrar ese olor a limpio y caro que nunca me había gustado. El lugar estaba vacío, o eso pensé. Los zapatos de Marisa no estaban junto a la puerta, ni su abrigo estaba en el perchero. Solté un suspiro y me puse manos a la obra. Saqué un par de cajas del armario y empecé con el dormitorio. Tomé los libros de la mesita de noche, el reloj del cajón y un poco de ropa que no me importaba llevar. Se sentía extraño estar allí sin su voz de fondo, sin sus ojos observándome como si estuviera a punto de arruinarlo todo. Estaba a mitad de empacar cuando la puerta se abrió tras mí. Me quedé paralizada, con las manos sobre un portarretratos, y me giré para ver a Marisa allí de pie. Sin previo aviso, sin llamada, solo ella con ese abrigo que le regaló su madre, el que costaba más que mi camioneta. Parecía la misma, con el pelo oscuro recogido y el rostro sereno, pero con los ojos más abiertos de lo habitual, como si no me hubiera esperado. Cayum, dijo y su voz era suave, casi temblorosa. Asentí, manteniendo las manos ocupadas con la caja. Solo voy a buscar mis cosas, dije sin mirarla mucho. Entró, cerró la puerta y se quedó allí parada como si no supiera qué hacer. Lo decías en serio, dijo, y no era una pregunta. Asentí de nuevo. Sí, se acercó, sus botas resonaron en la madera, y pude sentirla intentando comprenderme como siempre. Podemos arreglar esto, dijo y su voz tenía ese tono de práctica, el que usaba cuando creía que podía convencerme de cualquier cosa. Negué con la cabeza despacio y seguro y seguí empacando.
No, no podemos. Se quedó callada y pensé que quizás se iría, pero no lo hizo. Se quedó allí parada, mirándome doblar una camisa, con los brazos cruzados, como si se estuviera controlando. Ni lo intentaste, dijo después de un minuto, y ahora había algo mordaz en ello, un poco de esa ira que había estado esperando. Me detuve, la miré fijamente y dije, lo intenté durante 7 años, Marissa. No lo hiciste. Abrió la boca y luego la cerró como si no supiera cómo argumentar eso. Volví a la caja apilando las fotos, sintiendo que el aire se hacía más denso entre nosotros. Nunca luchaste por mí, dije con voz firme aunque me dolía decirlo en voz alta. Luchaste por mantenerme en mi sitio, por callarme, por hacerlos felices, pero nunca luchaste por mí. Se estremeció solo un poco y vi un destello en sus ojos, tal vez culpa, tal vez comprensión, pero desapareció enseguida. No es justo, dijo, pero sonó débil, como si ni ella misma lo creyera. Me encogí de hombros y cerré la caja con cinta adhesiva. Quizás no, pero es cierto. Cogí la segunda caja, empecé con la sala, unos discos viejos, una taza que me gustaba, y ella me siguió, rondando como si quisiera detenerme pero no supiera cómo. ¿Qué se supone que les diga?, preguntó, y supe que se refería a su familia. No levanté la vista. Lo que quieras. Ya no me importa. Eso la impactó, lo noté porque volvió a quedarse en silencio, esta vez por más tiempo. Seguí moviéndome, seguí empacando y cuando terminé, tenía 2 cajas y mi bolso, listos para irme. Ella seguía allí de pie, con el abrigo puesto, luciendo más pequeña que nunca. Callum, dijo un último intento, pero negué con la cabeza otra vez. Ya terminé, Marissa. Cuídate. Pasé junto a ella, salí por la puerta y bajé por el pasillo hasta el ascensor. No me siguió, no me llamó y cuando las puertas se cerraron, sentí que ese peso se me quitaba de encima. Conduje directo al aeropuerto, envié las cajas a Oregón y tomé el siguiente vuelo. De vuelta en la costa aterricé bajo un cielo estrellado con el océano esperándome como siempre. Esa última visita no cambió nada. Simplemente cerró la puerta por la que ya había pasado. Ella seguía sin entenderlo, seguía pensando que se trataba de arreglar algo roto, pero no era así. Se trataba de soltar. Soy Callum Rieway y tras regresar a Oregón de mi último viaje a Nueva York, empecé a construir algo real, no solo una vida, sino una versión de mí mismo que había perdido en algún momento. Las cajas del piso llegaron unos días después y las desempaqué lentamente, colocando los libros de mi madre en un estante que había encontrado en una venta de garaje y colgando la foto de ella y yo en la pared junto al sofá. El reloj de mi padre se quedó en su caja por ahora. Aún no estaba listo para usarlo, pero saber que estaba allí me hacía sentir bien. Ese pequeño estudio en la costa empezaba a parecerse al mío, no solo a un lugar para pasar la noche, y cada pieza que añadía lo hacía sentir más sólido. Había trabajado como freelance desde que llegué, solucionando problemas técnicos de la gente en línea, pero decidí ir más allá y empecé a anunciar mis servicios por la ciudad, repartiendo folletos en la cafetería y la ferretería. Se corrió la voz enseguida y pronto tuve clientes fijos, sobre todo pequeñas empresas, a quienes les gustaba que no les complicara las cosas ni les cobrara de más. No les importaba que no perteneciera a una familia importante ni que me hubiera casado con una fortuna que nunca verían, solo les importaba que apareciera y hiciera el trabajo. Era un respeto que no había sentido en años, y me fue construyendo, ladrillo a ladrillo, hasta convertirme en alguien a quien podía mirarme en el espejo. El pueblo era pequeño, pero la gente era buena y honesta, algo que la gente de Marissa nunca había sido. Una mañana conocí a un tipo llamado Pete en el restaurante, un pescador con manos como papel de lija que me saludaba con la cabeza mientras tomaba el café como si nos conociéramos de toda la vida. Estaba Sara, la dueña de la cafetería, quien siempre me daba un muffin extra cuando llegaba, diciéndome, parece que te viene bien. No preguntaban por mi pasado, no necesitaban saber mi nivel de impuestos ni con quién había estado casada, y eso era un alivio que no sabía que ansiaba. Empecé a pasar más tiempo con ellos, tomando una cerveza con Pete después de que llegara su barco, ayudando a Sara a arreglar su viejo ordenador cuando se estropeaba. Se convirtieron en mi gente no porque lo forcé, sino porque simplemente sucedió, de forma natural y fácil. También volví a contactar con ella, la llamé una noche después de instalarme. Contestó al primer timbre con voz brillante y fuerte, Callum, ¿estás vivo? Me reí, le conté del estudio, del océano, del trabajo que hacía.
Dijo que estaba orgullosa de mí, y noté la verdad en ello, llevaba más tiempo esperando mi liberación que yo. Hablamos de mamá y papá, de cómo le iba en casa, y le prometí que la visitaría pronto. Me sentí bien al oír su voz de nuevo, como si un trocito de mí volviera a su sitio. Empecé a hacer senderismo los fines de semana, siguiendo senderos por el bosque o por los acantilados, algo para lo que nunca había tenido tiempo en el este. El aire era fresco, las vistas amplias, y me despejó la mente como ninguna otra cosa. Un sábado por capricho pasé por el refugio local y volví a casa con un perro desaliñado, pero con una oreja que le salía rara. Lo llamé Booker por nada en particular, simplemente por un nombre que le venía bien. Me seguía a todas partes, trotando conmigo en los paseos o acurrucándose a mis pies mientras trabajaba. No pedía mucho, solo comida, una palmadita en la cabeza, un carrerillazo por la playa, y darle eso me hacía sentir estable, como si volviera a ser útil para algo. Es curioso cómo las cosas más sencillas empezaron a significar mucho. Me sentaba en mi balcón por la noche con Booker roncando a mi lado, escuchando las olas y viendo las estrellas brillar en la oscuridad. El trabajo estaba mejorando, ahora trabajaba como consultor a tiempo completo construyendo sistemas para tiendas locales, solucionando problemas de redes, y la gente confiaba en mí, dependía de mí, sin necesidad de saber toda mi historia. Había cambiado los pisos pulidos del condominio por este pequeño y crujiente lugar, el ruido de la ciudad por el zumbido del océano, y no era perfecto, pero era mío. Había pasado tanto tiempo a la sombra de Marissa, sometiéndome a las reglas de su familia, que había olvidado lo que se sentía estar erguido. Aquí no tenía que dar explicaciones, no tenía que disculparme por mi origen ni por lo que no tenía. Pete me daba una palmadita en la espalda y me decía, «Qué bueno tenerte por aquí, vaca», y Sara sonreía cuando le arreglaba la impresora, y eso era suficiente. Booker me daba un empujoncito en la mano con su hocico húmedo, y yo reía, rascándole las orejas, pensando en lo fácil que era hacerlo feliz. Había encontrado la paz. No la paz ruidosa y dramática, sino la paz silenciosa que se instala lentamente y permanece. Estaba en el aire salado, en el ritmo constante de mis días, en cómo podía oírme pensar de nuevo. Estaba reconstruyendo pieza por pieza y cada ladrillo que ponía me alejaba un paso del hombre que había sido, el que suplicaba un lugar en una mesa que nunca lo quiso. Soy Cayum Rieway y tras meses de silencio en Oregón, el pasado empezó a regresar sigilosamente sin ruido ni estruendo, sino suavemente como ecos que no podía deshacerme del todo. Había construido un buen ritmo aquí, trabajo, paseos con Booker, café con Sara, cervezas con Pete, y se sentía sólido, como la vida que siempre había deseado pero que no sabía que podía tener. El estudio ya era mi hogar, con sus estanterías de segunda mano y el sonido del océano haciéndome compañía por las noches. Había dejado de mirar el teléfono en busca de mensajes de Marissa o su familia, de prepararme para su siguiente mudanza. Pensé que los había dejado atrás para siempre, pero una mañana, abrí mi portátil y vi un correo electrónico suyo. No era mucho, solo unas líneas sin asunto, pero me dejó paralizado. Me senté en mi mesita, con el café enfriándose en las manos, mirando su nombre en la pantalla. Una parte de mí quería borrarlo sin leer, conservar el artículo por el que tanto había luchado, pero otra parte, la terca, quizá lo abrió. No me rogó que volviera, no intentó hacerme sentir culpable como lo habría hecho su madre. Fue más simple que eso, y más triste también. Ahora lo veo, Cayum, escribió. Cómo se deshizo todo. Estaba tan ocupada intentando que fueran felices mamá, Gregory, todos, que no me di cuenta de que te estaba perdiendo. Lo siento. Eso fue todo, sin promesas, sin porfavores, solo arrepentimiento, claro y en voz baja. Lo leí 2 veces y luego me recosté en la silla, dejándolo absorber. Booker me olió la pierna, quejándose por su forma de caminar, pero yo me quedé allí sentada, mirando fijamente las palabras. No fue rabia lo que me atacó, la había superado hacía meses, era algo más, una especie de dolor cansado. Ella lo veía ahora, dijo, pero, ¿dónde estaba esa claridad cuando estaba frente a ella, pidiéndole que me eligiera? ¿Dónde estaba cuando preparaba la maleta, esperando que dijera algo, lo que fuera, para detenerme? No respondí. No porque estuviera enfadada, no porque quisiera hacerle daño, sino porque no quedaba nada más que decir. El silencio se sentía más verdadero que cualquier palabra que pudiera responder, era la respuesta que nunca había oído cuando yo seguía allí, intentándolo. Cerré la laptop, agarré la correa de Booker y lo llevé a la playa,
dejando que el viento y las olas ahogaran el eco de su correo electrónico. La arena estaba fría bajo mis botas y Booker corría delante persiguiendo gaviotas, mientras yo caminaba despacio con las manos en los bolsillos, dándole vueltas. Ella me había perdido mucho antes de que me fuera, y yo también la había perdido, en algún punto intermedio entre las reglas de su familia y mi propio punto de quiebre. Ese correo no cambió nada, solo confirmó lo que ya sabía, había terminado de cargar con su arrepentimiento junto con el mío. Unos meses después llegó otra carta, esta vez por correo, escrita a mano en un papel grueso que olía ligeramente al perfume de Blit. Sabía que era de ella incluso antes de abrirla. Marissa no escribía cartas, pero a su madre le encantaba el dramatismo. Me quedé junto al buzón con el océano rugiendo a lo lejos y lo abrí. Callum, empezó formal y cortante, le rompiste el corazón a mi hija. Te alejaste de tus responsabilidades de nuestra familia, y la dejaste a ella sola para que recogiera los pedazos. Espero que estés orgullosa de ti misma. El resto fue más de lo mismo, con condescendencia desbordante en cada línea, culpándome como si hubiera quemado su pequeño mundo perfecto. Lo leí una vez allí de pie, bajo el viento, luego entré y lo metí en la trituradora junto a mi escritorio. La máquina zumbaba, desmenuzándolo. Vi cómo los trozos caían a la basura, sintiendo solo alivio. Blit no lo entendía, nunca lo entendería. Ella pensó que la había destrozado, pero Marissa se había destrozado a sí misma, prefiriéndolos a ellos antes que a mí en cada oportunidad. No me enorgullecía irme, pero tampoco me avergonzaba, era lo que tenía que hacer para volver a respirar. No sabía qué responderle, ya no la conocía. La trituradora se apagó y llevé a Booker a dar otro paseo, dejando que el aire salado me despejara la mente. Esos ecos, el correo de Marissa, la carta de Blit, seguían llegando, pero no se me quedaban. Había construido demasiado aquí como para dejar que me arrastraran de vuelta. El trabajo era estable ahora, mis clientes dependían de mí, y me gustaba ese peso, la forma en que me mantenía con los pies en la tierra. Pete y yo habíamos empezado a pescar los fines de semana, solo con un pequeño bote y algunas horas tranquilas en el agua, y Sara se burlaba de mí por mis quemaduras de sol cuando llegaba a la tienda después. Ella me llamaba a veces para contarme sobre su vida en el este, y yo le contaba del último truco de Booker o de la vista desde mi balcón. Era pequeño, este mundo que yo había creado, pero sólido, y no se doblegaba a las reglas de nadie. El pasado podía resonar cuanto quisiera, Marissa podía arrepentirse, Blit podía enfurecerse, pero yo ya no escuchaba. Había encontrado mi equilibrio paso a paso, y cada día que pasaba fuera, esas voces se acallaban. Algunas noches me sentaba en el acantilado, viendo las olas romper bajo las estrellas, y sentía como la verdad se instalaba. No necesitaba su perdón, no necesitaba su comprensión. Tenía esto. El océano, el perro, la gente a la que no le importaba de dónde venía, y eso fue suficiente. Soy Callum Rieway, y ha pasado un año desde que salí de esa enorme casa en Nueva York, un año desde que compré ese billete de ida a Oregón y decidí dejar de dar explicaciones. El divorcio ya está en firme, los papeles están firmados, los abogados pagados, todos los cabos sueltos están atados de forma impecable. Vivo en un lugar modesto en un acantilado con vistas al Pacífico, un poco más arriba del estudio, pero sencillo, con un porche donde puedo sentarme a contemplar la extensión infinita del agua. Casi todos los días me levanto temprano, preparo café y llevo a Booker a dar un paseo por la orilla antes de ponerme a trabajar. Sigo en el sector tecnológico, sigo arreglando sistemas y resolviendo problemas, pero ahora a mi manera. El aire siempre tiene ese toque salado, y el sonido de las olas es constante como un latido al que me he acostumbrado. No es una vida ostentosa, pero es mía, y ese es el mayor cambio, ya no le respondo a nadie. Cuando me fui, Marissa quería una disculpa, quería que me rindiera una última vez para encajar en su mundo, pero en cambio elegí el camino, y nunca he mirado atrás. El piso, su familia, todo ese desastre asfixiante, ahora es un recuerdo que se desvanece un poco más cada día que paso aquí. A veces pienso en ello, en cómo pasé 7 años intentando ser lo que querían, retorciéndome hasta el cuello para demostrar que era lo suficientemente buena. Su madre Blit, con sus miradas frías y palabras más duras, Gregory con sus sonrisas y pullas, y Marissa, atrapada entre ellos y yo, siempre poniéndose de su lado cuando importaba. Solía preguntarme si podría haber luchado con más ahínco, si habría aguantado más,
pero aquí afuera, con el océano frente a mí y Booker a mis pies, sé que hice lo correcto. Irme no era huir, era salvarme. El divorcio tardó meses en resolverse, más de lo debido porque Marissa se demoró. No luchó contra ello directamente, no apareció con abogados gritando, pero se demoró, incumplió plazos, pidió prórrogas, como si pensara que cambiaría de opinión si me esperaba. No lo hice. Mi abogado se encargó de la mayor parte, y yo mantuve la distancia, enviando correos electrónicos cuando era necesario, siendo breve y conciso. Cuando llegaron los documentos finales, los firmé en la mesa de la cocina, con el bolígrafo rascando con fuerza en el silencio, y sentí que se me quitaba un peso de encima, algo que desconocía. Ya estaba hecho. Se acabaron las ataduras, se acabaron los derechos, solo yo y la vida que había construido. Aquí tengo mis rutinas, trabajo por las mañanas, senderismo o pesca con Pete los fines de semana, café con Sara cuando no está ocupada en la tienda. Ella vino de visita una vez, se quedó una semana, y nos sentábamos en el porche todas las noches, hablando de todo y de nada. Dijo que me veía diferente, más clara, y le dije que yo también lo sentía. Booker ha madurado, sigue desaliñado, pero ahora es más listo, y es mi sombra, me sigue de habitación en habitación, duerme junto a la puerta como si la estuviera vigilando. La gente del pueblo me conoce, no toda mi historia, solo las partes que uno comparte, y no piden más. Pete me llama Cal, como si siempre hubiera sido mi nombre, y Sara empezó a confiarme los libros de la tienda cuando no le cuadraban las cuentas. Es una comunidad, no forzada ni falsa, solo gente que vive su vida junto a la mía. Ya no les doy explicaciones, ni a ellos ni a nadie. Esa es la verdadera libertad, lo que no sabía que había perdido hasta que lo recuperé. En Nueva York siempre me justificaba por lo que hacía, porque no era como ellos, porque merecía un lugar en su mesa. Aquí a nadie le importa. Llego, hago mi trabajo, me tomo una cerveza con Pete o le lanzo un palo a Booker, y con eso me basta. No le debo mi historia a nadie, no tengo que demostrar que valgo nada. La familia de Marissa creía que el amor tenía condiciones, obedecer, encajar, disculparse cuando uno se sale de la norma, pero he aprendido que no tiene por qué ser así. Ella me quiere porque soy su hermano, Pete porque soy su amigo, Booker porque soy su persona. Es simple, y simple es lo que siempre necesité. A veces pienso en Marissa, me pregunto qué estará haciendo ahora que los papeles están firmados. Quizás siga viviendo en el piso, yendo a esas cenas familiares, intentando contentar a Blit. Su correo de hace meses, el del arrepentimiento, sigue sin respuesta en mi bandeja de entrada, y nunca he sentido la necesidad de cambiarlo. Ella tomó su decisión entonces, eligiéndolos a ellos antes que a mí, y yo tomé la mía al irme. Ahora estamos a mano, en cierto modo, ambos libres de vivir como queramos, pero no juntos. Ya no la odio, ni siquiera le guardo rencor, simplemente se acabó. El acantilado es mi hogar ahora, con sus amplias vistas y noches tranquilas, y cada día que paso aquí me siento más como el hombre que se suponía que debía ser. Trabajo duro, me tomo las cosas con calma y dejo que el océano se encargue del resto. Sin disculpas, sin mirar atrás, solo yo, mi perro, mi gente y una vida que construí a mi manera.